Hasta luego. Hola, muy buenos días, un gusto en saludarlas, saludarles. Vamos a dar comienzo a estas cuartas jornadas de Latin Rep, denominadas en esta ocasión Prácticas de Edición y Estrategias de Posicionamiento de las Revistas Académicas de Ciencias Sociales y Humanidades, que se van a desarrollar todos los días jueves durante el mes de septiembre y octubre, bajo la modalidad de educación a distancia. Estas jornadas han sido organizadas por la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, Latin Rep, Flaxo y la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Investigación y Publicación Científica, CIPUC, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Y participan también la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo y el área de revistas científicas y académicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, Universidad Nacional de Cuyo. Pues bien, antes de iniciar quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a sus referentes, a María Cristina Ruiz de Ferrer y María Cecilia Cordas de Latin Rep, Flaxo, y al equipo de la CIPUC de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en particular a Julieta Viñale, a Micaela Lisboa, a Guadalupe Román, como al equipo de la CIP, en especial a su secretaria, Jimena Estrella Orrego, y a Valeria Caroglio, como así también a Ramiro Soy y del ARCA, de la Facultad de Filosofía y Letras. Bien, me presento, mi nombre es Roxana Rodríguez, soy la responsable de la Secretaría de Investigación y Publicación Científica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, que les cuento se encuentra ubicada en la ciudad de Mendoza, al oeste de la Argentina. Bien, les recuerdo que cada jueves podrán participar de diversos paneles y conferencias en estas cuartas jornadas de Latin Rep, que ya allí van a contar con prestigiosas o prestigiosos expositores y expositoras que van a ir desarrollando temáticas tan diversas tales como las convocatorias, los plagios, los referatos, estrategia de indización, el uso estratégico de las redes sociales en la difusión, el acceso a buscadores bibliográficos, entre otras temáticas relevantes. En este primer encuentro nos enorgullece contar en esta conferencia magistral de la doctora Ana María Avara con la presencia de autoridades de Flaxo, de Latin Rep y las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que hoy nos acompañan y a quienes les vamos a dar la bienvenida y le agradecemos por su participación. También le damos la bienvenida a todas, a todes, a todos quienes están participando desde los más diversos puntos del país y de países de América Latina y el Caribe, que nos siguen en vivo. Las jornadas, la cuarta jornada de Latin Rep se van a transmitir o se están transmitiendo por señal U académico, que forma parte de la propuesta digital del sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo, conocido como Unidiversidad. Bien, damos también un caluroso saludo a quienes nos siguen desde México, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador y de todos aquellos, de todo el territorio argentino y de todos aquellos países que, disculpen, no he nombrado porque ya me van a llegar seguramente la información de sus participaciones. Vamos a iniciar entonces la ronda de presentación de las autoridades y en esta ocasión tengo el placer en esta apertura de presentar al director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede académica argentina, magíster Luis Alberto Quevedo, a quien vamos a escuchar. Muchas gracias, Rosana. Buenos días a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, me sumo a las palabras de Rosana de bienvenida a todas y todos los que nos están escuchando en Argentina y en América Latina. Y quiero resaltar muy especialmente lo que significa para nosotros, para la Flaxo, esta cuarta jornada de Latin Rep. En primer lugar, quiero decir que Latin Rep dentro de Flaxo fue el resultado de una iniciativa conjunta entre el área de Estado y Políticas Públicas. Acá nos acompaña el director del área, que es Daniel García Delgado, colega, amigo, pero sobre todo en la persona de María Cristina Ruiz del Ferrier, alguien que fue mentora y que trabajó mucho estos años para que Latin Rep llegara a tener
el espesor, el desarrollo que ha logrado en estos años. Y también de nuestra biblioteca Enzo Faleto, que forma parte de nuestra institución, y que acá está la directora, María Cecilia Corda, que también ha sido una de las dos referentes claves para que llegáramos a constituir y engrosar esta Latin Rev, esta red latinoamericana de revistas de ciencias sociales y humanidades. Así que a las dos áreas de Flaxo, a los dos pilares de Flaxo, también un agradecimiento muy especial. Y Latin Rev tuvo la vocación desde el inicio de constituirse como red y trabajar con otras instituciones de toda América Latina que tienen las mismas preocupaciones de llevar adelante un trabajo conjunto de pensamiento, reflexión, de intercambio en relación a lo que significa el uso de las redes sociales dedicadas a buscadores bibliográficos y académicos, el uso del material de las revistas latinoamericanas en la investigación académica y en la docencia. Esta vocación, preocupación por trabajar con otras instituciones forma parte, diría yo, del ADN del sistema Flaxo. Nosotros tenemos esa vocación, esa preocupación desde la constitución misma de la Flaxo, que tiene más de 60 años en la región y más de 45 años en la Argentina. En este caso, tenemos el enorme orgullo de trabajar con la Universidad Nacional de Cuyo. Por eso agradezco mucho a todas las autoridades y a todas los investigadores, investigadoras, las personas que están hoy siguiéndonos también desde la Universidad Nacional de Cuyo y acompañando esta cuarta jornada, porque la Universidad Nacional de Cuyo tiene una historia también importante con nuestra institución, con la Flaxo. Nosotros pudimos trabajar muchos años con la universidad. Acá Daniel, que es Daniel García Delgado, que es el director del área de Estado y Políticas Públicas, fue uno de los docentes de una maestría en Ciencias Sociales que hicimos allá por los años 90, durante muchos años, y que nos unió más, porque ya teníamos algunas tareas de cooperación, pero la Universidad Nacional de Cuyo, en el contexto argentino, esto se lo cuento a todas las latinoamericanas que nos escuchan, en el contexto argentino es una de esas universidades con mucha historia, con mucha trayectoria, con mucho espesor académico, con mucha actividad curricular, pero también extracurricular. Es un punto de referencia, es un nodo en el territorio argentino del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los que trabajamos en este país. Y tiene una historia en ciencias sociales, y en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nos permitió, allá a fines de los años 90, trabajar en conjunto para hacer una maestría en Ciencia Política y Sociología. Ese trabajo dejó muchos más estrechos los lazos que ya teníamos, y dejó un conjunto de investigadores e investigadoras que se graduaron, que siguieron desarrollando, y hoy esa facultad tiene muchos posgrados, maestrías, etcétera, que vienen de una experiencia en conjunto también con la Flaxo. Así que es un enorme orgullo para nosotros trabajar con esta institución que es un pilar de las universidades en Argentina. Y decirles que en esta convocatoria en particular, el programa, ustedes lo habrán visto, cuenta con muy prestigiosos y prestigiosas expositores, expositoras, conferencistas, como la conferencia magistral que nos dará Ana María Vera en el día de hoy, pero que nos pone muy contentos también de que es el resultado de un crecimiento. En realidad Latin Rev ha venido creciendo sostenidamente, y por eso no quiero terminar sino agradeciendo mucho a María Cristina Ruiz del Ferrier y a María Cecilia Corda en el trabajo sostenido que han tenido estos años para que lleguemos a este punto. Ojalá en los próximos años sigamos haciendo estos encuentros con otras universidades, y ojalá sean presenciales, porque también una parte de la red se sostiene con los vínculos personales, con los encuentros, con los abrazos, con las maneras en que se tejen los lazos
en los bares, en los cafés, en los intermedios de esta jornada. Hoy estamos obligados a hacerla enteramente virtual por obvios motivos, pero seguramente volveremos a los encuentros como ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Así que les deseo a todas y todas una muy buena jornada de trabajo, les deseo que en estos días, porque esto dura bastante, pero que en estos días de trabajo le saquemos todo el provecho posible para fortalecer a Latin Rep. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Luis. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Daniel García Delgado, director del área de Estado y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede académica argentina. Lo escuchamos. Muchas gracias, Rosana. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, muy satisfecho también de estar en esta cuarta jornada de Latin Rep, en el cual yo quisiera simplemente dar 4 o 5 ideas, sugeridas en parte por María Cristina, que está en toda la influencia de la Latin Rep, acerca, en principio, de los 2 objetivos centrales de Latin Rep, que es, como dice el título, la producción, posicionamiento, visibilidad de la producción científica, académica, que realizan los equipos editoriales de cada una de las revistas, que es clave para iluminar diagnósticos, temas, problemas y propuestas, yo diría, tanto de aspectos puntuales, sectoriales, como generales y de rumbo de los países y de la región. El segundo objetivo, y es vinculado con esto, es el fortalecimiento de la identidad latinoamericana, de la agenda latinoamericana y de la excelencia de las revistas de las ciencias sociales y humanidades. Es el otro objetivo principal de Latin Rep. Ahora bien, esto hoy estamos haciéndolo en un contexto muy particular, de excepcionalidad. En menor medida, todos nuestros países están impactados por la pandemia, por la crisis económica, yo diría de los modelos neoliberales, y la búsqueda de nuevos modelos superadores, tal vez con mayor presencia de los estados, con influencia de los movimientos sociales y partidos populares, progresistas y alternativos. O sea, me parece que hoy el papel de las revistas latinoamericanas tiene como un compromiso muy significativo en este momento tan excepcional porque atraviesa la región. Como diría, entonces me compré un libro de Fernando Berardi Bifo. Estamos en el umbral de un cambio donde probablemente ya nada será igual en la nueva normalidad. El cuarto punto es el lugar donde lo hacemos este evento, la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. En realidad, prácticamente me quitó todas las palabras a nuestro director Luis Alberto Quevedo acerca del afecto y la buena onda que tenemos con la universidad y con Mendoza, y con la ciudad de Mendoza en particular. Siempre estamos deseados que nos inviten, que nos vuelvan a invitar para establecer nuevos lazos, no solamente académicos, sino afectivos, de vinculación. Para finalizar, quisiera decir que esta actividad es libre, abierta, gratuita, pensada desde América Latina. Esperamos entonces desde hoy y hasta el jueves 22 de octubre en 6 encuentros a distancia que resulten productivos y fructíferos para cada uno y cada una de ustedes. Y hoy particularmente yo estoy esperando con mucha ansiedad la conferencia magistral sobre el capitalismo de plataformas, las tecnologías, lo que nos trae
y nos saca. Así que muchas gracias a todas y todas. Buenos días. Muchas gracias. Acabamos de escuchar al doctor Daniel García Delgado, director del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo. Bien, ahora nos complace presentar a Magíster María Cecilia Cordas, coordinadora de Latin Rep, directora de la Biblioteca de Ciencias Sociales Enzo Faleto de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede académica argentina. Escuchamos. Hola, muchas gracias Rosana, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta cuarta edición de la jornada de Latin Rep. Habíamos realizado 2 jornadas anteriores en la sede de Flaxo, porque de alguna manera combinábamos la presencialidad con la transmisión para el resto de los países de la región. Y la tercera la habíamos hecho en cooperación con otra sede de Flaxo en Ecuador, en Quito, que fue la del año pasado. En esta cuarta jornada entramos en contacto con las colegas de la Universidad Nacional de Cuyo, por cierta afinidad de las revistas, ¿no?, en las que nos encontramos, con Julieta Viñale. Y bueno, ahí empezaron las conversaciones y se fue pergeñando la temática de esta nueva convocatoria, que luego devino, obviamente, como señalaron Luis Alberto y Daniel, en una modalidad completamente virtual, sin posibilidades de encontrarnos, que lo ansiábamos tanto. De todas maneras, bueno, lo subsanamos con estos ciclos que inician hoy y se van a extender hasta el jueves 22 de octubre, en donde vamos a abordar 2 ejes principales. El primero es el de las convocatorias, plagio y referato, que son cuestiones que siempre nos afectan a quienes estamos en equipos editoriales de revistas. Y otro que, bueno, a mí la verdad no me gusta mucho, pero sé que es una preocupación constante, que es el de indizadores. Y le agregamos buscadores bibliográficos y redes sociales, que también son herramientas hoy por hoy necesarias para lograr la difusión y visibilidad de las revistas que producimos. Tenemos revistas, como ustedes saben, dentro de Latin Rep, que pertenecen a la región. También se han sumado algunas revistas de África, y nos han llegado varios pedidos de revistas que se editan en otras latitudes, pero que tienen publicaciones de estudios latinoamericanos que también desean adherirse. Entonces, bueno, en la medida que nos sea posible, vamos a ir sumando a esas otras publicaciones que van a enriquecer a nuestra red. Una red que propende, digamos, a concentrar la información que circula por los distintos ámbitos y que atañe a las cuestiones de gestión editorial académica, que la difundimos a través de redes sociales y también de los boletines de información que elaboramos periódicamente para aquellas revistas que aún no tienen tanto uso de las redes. Estos boletines todos quedan en nuestro sitio web institucional de Flaxo, sede Argentina, y también hemos inaugurado hace poco una serie de informes en donde pretendemos ir plasmando algunas preocupaciones que nos competen. Entonces, bueno, ya iniciamos con un número 1 y vamos a ir invitando incluso a personas de los equipos editoriales de las revistas o del ámbito académico a que nos contribuyan a enriquecer esa serie. Y también tenemos el banco de convocatorias como otro instrumento de difusión de las numerosas convocatorias de las revistas, de modo que se difunda más y lleguen contribuciones para fortalecer a nuestras publicaciones. Quiero especialmente agradecer, por supuesto, a Flaxo, a esta relación que terminó por fortalecerse con las colegas de la Universidad de Cuyo en todo este trabajo previo que se inició a fines del año pasado. Parece que no, pero una jornada lleva mucho tiempo de preparación previa, y hemos recibido también apoyos
dentro de lo que es Flaxo, del área de comunicación, del programa de educación a distancia, bueno, por supuesto de la dirección, y de las dos áreas que llevamos adelante Latin Rep, que es el área que dirige el doctor García Delgado, de Estado y Políticas Públicas, y la biblioteca en la que yo trabajo, la de Ciencias Sociales en Sofaleto. Y de Cuyo también hubo una contraparte de muchos actores que contribuyeron a que esto sea posible. Así que, bueno, deseo que sea una jornada extendida en el tiempo hasta fines casi de octubre, muy provechosa para todos, y bueno, nos estaremos encontrando en próximos encuentros los días jueves. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Cecilia. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación de las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo. Presentamos a la Secretaria de Investigación Internacionales y Posgrado, Universidad Nacional de Cuyo, doctora Jimena Estrella Orrego. Te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Gracias, Rosana. Un gusto estar hoy aquí con todos ustedes en esta inauguración de estas cuartas jornadas de Latin Rep, con una audiencia muy interesante, como Ramiro nos está comentando, de tantos países que acompañan. Así que bueno, como decía el doctor Quevedo, ojalá esto fuera en forma presencial, pero descartamos que va a haber alguna otra oportunidad para poder hacerlo y poder seguir tejiendo esas redes, como decían, de contacto, que sin duda permiten fortalecer los vínculos y trabajar mejor en conjunto. En esta oportunidad quisiera mencionarles algunos puntos que creo que son oportunos para pensar en el contexto de estas jornadas y que tienen que ver con el rol de la universidad en este contexto de crisis. Me parece que cuestionamientos o desafíos que ya teníamos presentes con esta situación de pandemia se han puesto en mayor evidencia. Creo que estas jornadas también van a ayudar a pensar cuál es el rol que como instituciones educativas, académicas y científicas tenemos, cuáles son las estrategias, las prácticas científicas que estamos adoptando y las estrategias para la producción y visibilización del conocimiento. Claramente estas jornadas van a trabajar fuertemente en lo que es visibilización, como se mencionaba anteriormente, con todas las temáticas que se abordarán todos los jueves, pero me parece importante pensar en todo lo que hay atrás de las estrategias de visibilización, todo lo que hace la comunidad académica científica de las universidades para generar conocimiento, para impactar de alguna manera en la sociedad. No quiero dejar de mencionar esto, que me parece importante. Y otra cuestión que creo que es central y que tiene que ver también con la producción del conocimiento es el rol de las mujeres. En últimas publicaciones que seguramente todos ustedes y el público ha leído, si bien la cantidad de producción científica ha aumentado con esta pandemia, hay una enorme desigualdad entre esa producción científica entre mujeres y hombres. Me parece que eso es otro desafío que tenemos que abordar desde todos los ámbitos que trabajamos, desde todas las órbitas que tienen que ver con la generación de conocimiento, la producción y la visibilización. Y un último punto que también se mencionaba anteriormente, que es con el fortalecimiento de América Latina. Creo que también en esta crisis nos hemos dado cuenta el valor de la internacionalización y concretamente el valor de la regionalización. Ninguna de estas dificultades que estamos afrontando lo vamos a poder hacer solos como país o como áreas, sino más bien con unas estrategias, en este caso regionales, latinoamericanas, con lo cual felicitar a este trabajo, como decían, en y desde América Latina, porque para esto y para otros ámbitos seguramente es la estrategia más adecuada de colaboración. Desearles una muy buena jornada, agradecerles por el trabajo con la UNCUYO y felicitar especialmente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra institución por estar haciendo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Jimena. Ahora vamos a escuchar las palabras de bienvenida a nuestra anfitriona, Magíster Claudia Alejandrina García, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Escuchamos. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un gustazo poder encontrarnos, aunque sea de esta manera, en este evento.
y trabajar en conjunto, una gestión asociada con Flaxo, la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Facultad de Ciencias Políticas, LatinRep. Como bien decías, Luis, nuestra historia y nuestro afecto societatis viene de hace varios años atrás. Y gracias a ese puntapié inicial de esa maestría que hicimos con Flaxo, esto dio lugar a la oferta de posgrado que hoy tenemos, por suerte, variada y de muy buena calidad, tanto en maestrías como en doctorados. Y también continuó con el programa que ustedes llevaron a cabo durante muchos años, el CIAI, en el tema de salud, donde Mendoza fue sede y era la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde seguimos trabajando. Es decir, que el vínculo no solo es institucional, sino también de afectos con muchas y muchos de los que están ahí. Y la idea es poderlos continuar. Hoy celebrar esta cuarta encuentro de LatinRep y todo esto lo que significa en la difusión de las ciencias sociales y las humanidades, que me parece que no es poco, tener espacios de difusión y de mostrar nuestras producciones en América Latina como se está planteando y que tengamos este alcance. Y también en este momento en la Universidad Nacional de Cuyo nos encuentra empezando a pensar el Plan Estratégico 2030. Y creo que esto también da un puntapié inicial fundamental para que esté dentro de este plan estratégico pensado y presupuestado este tipo de actividades y de revistas y de comunicaciones que en general no es lo que ha venido sucediendo. Es como una asignatura pendiente, al menos desde la universidad y desde la facultad, donde en realidad es más el esfuerzo y la buena voluntad y el entusiasmo que a veces que esto quede, digamos, plasmado presupuestariamente como una decisión y una política institucional. Entonces me parece que es una gran oportunidad para ello. No quiero detenerme más porque creo que todas y todos estamos esperando la conferencia de Ana María. Agradecerles este encuentro, celebrarlo y bueno, y desearles que estas jornadas, la verdad, sean de muchas propuestas y de muchos espacios de debates e intercambio que nos permitan de alguna manera mejorar nuestras ofertas y de mejorar también nuestros intercambios. En ese sentido, agradecerles muy especialmente a la Secretaría de Investigaciones y Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al equipo, que un poco es el que ha estado organizando y coorganizando junto con LatinRep y con Flaxo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, señora decana, y muchas gracias a cada una de los y las autoridades por sus palabras y por el uso respetuoso del tiempo. Antes de dar inicio a la conferencia inaugural de la doctora Ana María Vara, paso a comentarles cómo es el procedimiento de las preguntas y respuestas o comentarios de las y los participantes. Ellos podrán hacerlo realizándolo a través del chat de YouTube, de la señal U, y desde allí podrán ser retomadas las preguntas o también los comentarios por parte de las moderadoras, en este caso Julieta Viñale y Ramiro So. Y luego serán transmitidas a la expositora para su respuesta. Bien. Respecto al tema convocante en esta jornada, que refiere en particular, como bien lo han señalado, a las prácticas de edición y las estrategias de posicionamiento de las revistas académicas en ciencias sociales y humanas, es a través de estos largos encuentros que vamos a tener cada jueves, que se van a ir abordando problemáticas muy diversas respecto al trabajo editorial, de la producción científica y también de la circulación de estos saberes. Es a partir de nuestra experiencia en la gestión de la editorial de Milka Ya, revista digital en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, y también de la edición de otras producciones de carácter no periódica, es que quisiera señalar algunos ejes también para la reflexión y el debate que se ponen de manifiesto en este contexto donde producimos nuestras actividades editoriales, y que serán luego de alguna manera desarrolladas en profundidad por parte de
los y las panelistas y las conferencias. La modalidad de comunicar la ciencia ha ido cambiando, producto del desarrollo de estas nuevas tecnologías, y en este sentido nuestros equipos editoriales han ocupado un lugar destacado y central, podríamos decir, en la necesidad de visibilizar a través de procesos de difusión de la ciencia y adaptarse a estas nuevas exigencias y dinámicas del mundo académico y científico. El objetivo de la visibilidad es que esos artículos, como resultado de nuestras investigaciones en ciencias sociales y humanas, sean de alguna manera destacados y al mismo tiempo detectados, ¿no?, para ser leídos. Por supuesto, incluidas siempre en las bases o en los índices internacionales. Esta modalidad exige al mismo tiempo profesionalización del trabajo editorial, dadas las exigencias que implica las indizaciones, la gestión digital, los procesos de revisión por pares y arbitraje, los repositorios, el acceso abierto, la traducción, la revisión de los contenidos en inglés, las normas de publicación, las orientaciones para los autores, autoras, la afiliación institucional, ¿no?, y la normalización de la firma o autoría, entre otras. La gestión editorial de publicaciones científicas en entornos digitales incluye en este contexto una variedad de procesos que implican desde las convocatorias, la recepción de los artículos, el uso de las herramientas automatizadas, en general, digamos, para el acceso a estadística o usos y descarga de artículos, el contacto con revisores, revisoras externas, especialmente el reenvío correspondiente de estos artículos, la diagramación, la compaginación, la revisión de estilo en ocasiones, y de traducción, las recomendaciones éticas, el lenguaje no sexista o inclusivo, la publicación en los sistemas de gestión OJS, la difusión de las redes sociales y la preservación en repositorios institucionales. Entre todo esto, una cuestión también que se presenta relevante entre las actividades de los equipos es la conformación y funcionamiento de los comités científicos y editoriales, en el que participan destacados y destacadas científicas con el objeto de garantizar la calidad de los contenidos. Sin embargo, muchas veces en ocasiones estas funciones resultan desdibujadas o restringidas a funciones declarativas. Al mismo tiempo, por lo general, las condiciones para el trabajo editorial de las revistas en ciencias sociales y humanas, como bien ha señalado la decana, no son las adecuadas. No se cuenta con apoyo institucional que se requiere para el sostenimiento de las tareas y su continuidad, carecen de financiamiento, como de disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos, cargos destinados para la tarea y el trabajo editorial, reconocimiento académico, entre otros aspectos requeridos para una adecuada gestión de las revistas científicas. Es por ello que promover redes, convenios, alianzas y como prácticas de articulación con otras revistas locales, nacionales y regionales, con sus equipos editoriales de revistas análogas, no solo constituye una estrategia para el fortalecimiento de nuestros equipos y el control de la calidad científica de los artículos a publicar, sino que también facilita la difusión de las convocatorias, de los contenidos y el intercambio entre pares evaluadores, evaluadoras, generando prácticas y estrategias de consolidación, intercambios dialógicos, de socialización de experiencia entre los equipos editoriales, como así también nos permite incentivar la construcción de indicadores propios, indicadores de evaluación cuantitativa y cualitativa de carácter regional que permitan romper los límites de la indexación y avanzar en un proceso de transnacionalización de estos circuitos muchas veces restringidos de las revistas nacionales y latinoamericanas, poniendo siempre el acento en calidad y originalidad de los textos científicos. El sostenimiento de las revistas científicas requiere de compromisos políticos, formar parte de la agenda de las prioridades de las políticas universitarias, de considerar el acceso y la visibilidad, ¿no?, como temas centrales para el desarrollo del conocimiento científico, y para ello se debe procurar que los equipos editoriales y sus publicaciones cuenten con los recursos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. Profesionalización, jerarquización, institucionalización de las publicaciones, financiamiento, cargos efectivos para ejecución de dichas tareas.
Pues bien, las transformaciones en el campo del desarrollo científico implican el proceso de producción científica y la consecuente circulación de estos saberes. Es por ello que resulta necesario establecer políticas sostenidas, planificadas, articuladas, para que el incremento de esta circulación y visibilidad de la producción científica, para poder comunicar a toda la comunidad académica específica, pero no solo a ella, sino poder llegar a una audiencia más amplia, que involucre la vinculación, la extensión, la transferencia, la comunicación científica desde la universidad hacia la sociedad. La disociación entre la producción científica en ciencias sociales y humanas y las estrategias que se llevan adelante de circulación, comunicación y difusión de los resultados de investigación están profundamente marcados, como lo señalara Beigel y Salatino, por los procesos de internacionalización, mercantilización, especialización con sus respectivos indicadores de impacto, indexaciones, buscadores especializados en Internet y los rankings que ponen en evidencias también antiguas y persistentes asimetrías o desigualdades entre las academias, ¿no?, latinoamericanas del sur global y las academias norteamericanas del norte global. En este proceso de circulación de conocimiento internacional claramente se impone un modelo, el circuito denominado mainstream, con sus dispositivos de evaluación y jerarquización. Por otra parte, estos circuitos de la corriente principal, así denominada, se fortalecen de las prácticas de extractivismo cognitivo o epistémico, para decirlo en términos de Ramón Grossfogel, que deviene de la apropiación de saberes cuya procedencia es el sur global. Saberes tratados como materia prima, como insumo, por parte de la Academia Occidental y las corporaciones transnacionales del norte global, obteniendo ventajas con el negocio de patente o copyright, con el fin de ganar capital simbólico con las consecuentes pérdidas de la autoría por parte de quienes son sus legítimos o legítimas productoras y productores. Y por último, digamos, señalar también que este circuito latinoamericano ha adoptado el acceso abierto, que implica una mayor democratización. Sin embargo, algunas autoras plantean importantes debates al respecto y reconocen nuevas desigualdades y riesgos. Otro aspecto que quisiera señalar son las experiencias contrahegemónicas, a los indicadores que se llevan adelante, por ejemplo, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, el FOLEC, que se propone construir y potenciar instrumentos regionales de evaluación. Y por último, la pandemia, como bien lo ha señalado Jimena, ¿no?, pone en un lugar central la cuestión del trabajo de cuidado de la vida y de la salud de las personas. Pone en evidencia históricas desigualdades y profundas injusticias que existen en nuestra sociedad respecto de la gestión de la vida y la subsistencia garantizadas por siempre cuerpos feminizados. Y en este sentido quisiera señalar entre ellas el trabajo de cuidado editorial, trabajo generalizado realizado por lo general por mujeres y por lo mismo comparte con otras ocupaciones feminizadas el mismo destino, trabajo no reconocido, invisibilizado, subestimado, indefinido, sin tiempos, y puedo seguir. Pero no, vamos a cerrar. En coincidencia con lo planteado por Patricia Piccolini, una de nuestras panelistas que tenemos el gusto también de escuchar, sostenemos que esta característica de trabajo feminizado cuidado, o mejor dicho, de limpieza de los textos, refuerza un dualismo logocentrista que junto a los sentidos androcéntricos construidos de la ciencia occidental, separa, entre otras decisiones, la forma del contenido, y es justamente en el cuidado de la forma, en tanto escisión no ficcional, que resulta la edición técnica de una publicación, además del sostenimiento de la relación entre editora, editor, autora, autora, evaluador, evaluadora. Y en este sentido resulta un trabajo mal pago, precarizado, inestable, no valorado, a pesar de la calificación que este requiere para los textos logren cierta, digamos, estándar de calidad. Es por todo ello que insistimos que se proyecte una política universitaria que retome el diálogo, que retome de alguna manera ese diagnóstico que ya se viene realizando sobre el lugar que ocupan y los circuitos que llevan adelante nuestras revistas en nuestro país, y que ya se viene realizando con el objeto de reconocer y sostener la labor de las instituciones editoras universitarias y que permita de alguna manera aumentar esa circulación del conocimiento científico.
A partir de los debates planteados en esta breve presentación y en este contexto tan particular, esperamos que estos encuentros contribuyan a fortalecer estas redes que estábamos llevando adelante de intercambio y colaboración, que han sido un gran sostén para nuestra revista, así como también a continuar pensando de manera crítica y articular las múltiples experiencias de espacios de producción y divulgación de las ciencias sociales latinoamericanas. Pues bien, ahora ha llegado el momento de presentar a la conferencia de Ana María Vara. Pues bien, les cuento. Ana María Vara es profesora e investigadora en temas de ciencia y sociedad, con énfasis en comunicación de la ciencia del Centro Babini, en el Laboratorio de Ciencias Humanas, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín. Dejamos entonces la palabra a doctora Ana María Vara. Buenos días a todas y todos, y todes, aunque a mí me cuesta un poco me cuesta el lenguaje inclusivo, me parece que políticamente es una batalla extraordinaria, pero me cuesta incorporarlo, hacerlo natural. Es un hermoso tema, y sí, una hermosa batalla realmente, valioso. Bueno, agradezco enormemente la invitación de la Universidad Nacional de Cuyo, de Flaxo, en general las organizadoras, los organizadores. Y me tiene un poco así aterrorizada la responsabilidad. Así que, dicho esto, básicamente quiero hacer dos comentarios generales. Mis reflexiones parten de, si se quiere, dos áreas de fortaleza en mi trabajo. Mi formación de maestría, mi formación inicial es en letras. Luego tengo un trayecto de unos 10 años full time como periodista científica. Formo parte de un movimiento, y en ese sentido estoy muy orgullosa de formar parte de un movimiento de profesionalización e institucionalización del periodismo científico y la comunicación de la ciencia en la Argentina y en América Latina. Y tengo una formación de posgrado en la Universidad de Nueva York, en una maestría en comunicación orientada a ecología de los medios, de formación maclujanista, que luego dejó de dictarse, y un posgrado en la Universidad Nacional doctorado en la Universidad Nacional la Universidad de California en Riverside. Con una orientación muy fuerte en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Y desde esas dos andariveles de mi vida como investigadora, la comunicación desde una perspectiva maclujanista, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, es que va a ser mi presentación. Y va a ser una presentación que mientras escuchaba las presentaciones pensaba en el título de un trabajo que tuvo mucha influencia para pensar cómo controlar la pandemia, quizás quiero nombrarlo, de Tomás Puello, que se llama El martillo y la danza. El martillo es la cuarentena, las medidas brutales, digamos, y la danza es después cómo convivir con el virus. Ahora, recientemente sacó otro artículo también en relación con qué está pasando con las fronteras. Bueno, Tomás Puello usa la metáfora del martillo y la danza. Entonces, mi presentación va a ser el martillo. Van a ser grandes lineamientos en relación con el momento que estamos viviendo en términos de transición tecnológica, y ahí es donde está el enfoque maclujanista, que se va a ver muy claramente en la primera parte de la presentación. Primero con una perspectiva diacrónica, luego con una perspectiva sincrónica. Ahora lo vamos a ver. Voy entonces a compartir pantalla. Mientras bueno, vamos viendo, espero que poder hacerlo bien. Vamos a ponerlo en modo presentación.
todos estos pasos llevan unos segundos de espera. La virtualidad o virtualización en realidad nos ha vuelto a todos un poco, por lo menos en lo que puedo observar, más lentos en estilos comunicativos que la lingüista Deborah Tannen llamaría de gran consideración, a diferencia del estilo de gran compromiso, que es el estilo normal de comunicación en América Latina en general, cuando estamos en presencia, ¿no? De superponernos y completar las palabras del otro. La virtualización nos impone el estilo comunicativo de gran consideración, que es con silencios entre los tonos de agua. Bueno, entonces somos en general más lentos. Bueno, entonces la presentación se llama La tecnología da y la tecnología quita, que está inspirada en una frase de un profesor que tuve en la maestría en Nueva York, Neil Postman, Open Science en el área de capitalismo de plataformas. Este es el martillo diacrónico, el martillo en el tiempo, y ahí es donde mi presentación tiene una primera inspiración fuerte madlujanista. Pensar la historia de la civilización occidental, países occidentales y occidentalizados, algo muy interesante para pensar en un mundo claramente bipolar, como el que estamos viviendo, pero bueno, finalmente nuestra reflexión parte de esa tradición, occidental y occidentalizada. Eras de la comunicación, oralidad, de historia, y luego la oralidad obviamente es el único modo de comunicación natural, si uno acepta la teoría dominante sobre el origen del habla de Noam Chomsky, y luego las sucesivas etapas de tecnologización, la escritura con uno o varios orígenes, según en las escuelas, en general se habla de varios orígenes, la imprenta de caracteres móviles, los medios eléctricos y los medios digitales. Esta línea sincrónica es para que tomemos conciencia de que estamos en una transición, es decir, estamos cruzando el río o el mar, estamos en la mitad, o quizás al comienzo de los cambios, porque lo que voy a contar es un poco preocupante, pero acá también está la cuestión de que la tecnología no es un destino, ¿no? Bien, entonces la inspiración es, el medio es el mensaje de Marshall McLuhan, un autor que en América Latina en general fue visto con sospecha. A mí me gustaría recordar, me voy a adelantar un poco en mi presentación, bueno, lo voy a dejar, pero hay una hermosa reivindicación de Scott Lash sobre McLuhan del año 2005, a la que espero poder referirme en unos minutos. Bueno, entonces el medio es el mensaje hacia estas etapas de la comunicación. De qué manera las tecnologías de comunicación condicionan no meramente la comunicación, sino en general la conformación de las ciudades, de las sociedades. Bien. Y voy a plantear en la primera parte de mi presentación la situación del dilema. Situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Dilema. Porque creo que una manera de pensar el impacto de las tecnologías en la sociedad es desde una perspectiva dilemática. No es posible simplemente resolver por A o por B. Estamos ante situaciones en que a lo mejor tenemos dos A complejos, ¿no? Y justamente la cuestión de Open Science en realidad debe ser pensada, me parece, desde esa perspectiva. Si pensamos en los dilemas de los que estaba McLuhan, cuando uno lee un libro fundamental como Comprender los medios de comunicación, uno se encuentra que McLuhan tiene el corazón dividido entre las dos tecnologías en las que él está pensando en ese momento, que es la transición del imperio de la imprenta como medio que determina un pensamiento racional, articulado, pero a su vez
con una distancia entre la emoción y el pensamiento, cuando los medios eléctricos promueven el involucramiento completo y, por lo tanto, la cercanía entre el pensamiento y la emoción o el afecto. Y uno lee, comprende los medios de comunicación y siente el corazón dividido de McLuhan, si bien, como yo le suelo decir a mis alumnos, lo siente más del lado de la imprenta que del lado de los medios eléctricos, claramente, ¿no? Pero dilema entre aldea global, entre sentirnos todos incluidos gracias a los medios eléctricos que permiten la comunicación instantánea que estamos teniendo en este momento. Estamos en distintos lugares y estamos pudiendo comunicarnos. A su vez, estamos pudiendo comunicarnos a través de, ahora incluso, bueno, también era así en el caso de McLuhan, no con la televisión, imagen y voz, que añaden un componente afectivo que la escritura deja completamente de lado, ¿no? Cuando estamos leyendo, estamos ante un texto blanco con unas rayitas negras, frente al cual es mucho más fácil adoptar una actitud desinteresada, dice McLuhan, en el sentido de distanciada afectivamente, ¿no? Claro, la actitud desinteresada o distanciada es la actitud de cirujano que nos permite tener una posición analítica, racional, sostener cuando escribimos y sostener cuando leemos una argumentación compleja, articulada, que la verdad es que en la vida en sociedad poder sostener esa articulación compleja es fundamental para tomar decisiones racionales, no respuestas emocionales inmediatas. En fin, la actitud racional, la capacidad de sostener argumentaciones complejas en el tiempo para poder comprender las relaciones, o la situación de empatía que hace que veamos una imagen recientemente podemos ver la explosión en Líbano, o en general cualquier situación emotiva, tragedia. Estoy pensando también en la imagen hace unos años, de un niño en la playa llegando a Europa, o recientemente, es el ejemplo que tendría que haber tenido más inmediatamente, la muerte de George Floyd a manos de policía, que, digamos, tuvo un impacto enorme en Estados Unidos, pero tuvo un impacto enorme en el mundo. Ver las imágenes. La estadística fría decía muchísimo más sobre la brutalidad policial y sobre el racismo en Estados Unidos. Lo mismo podemos decir aquí con ciertas imágenes en relación con las desapariciones recientes, ¿no? Históricas, obviamente. Esto es un dilema, no tiene resolución sencilla, uno u otro. Bien. El siguiente autor de la misma escuela, con quien, como les decía, tuve la oportunidad de estudiar, fue tomar el último curso que dio cuando ya estaba enfermo, Neil Postman, dice: la tecnología da y la tecnología quita. También es un autor que valoriza muy fuertemente la imprenta. En esto tiene el corazón menos dividido que McLuhan. Escribe un libro importante, Divirtiéndonos hasta morir, en el año 86, cuando era presidente Reagan, imagínense, y habla de la degradación del discurso público en Estados Unidos por la discusión pública a través de la televisión, y la televisión como medio dominante orientado intrínsecamente por sus características tecnológicas a la diversión, características que se ven acentuadas por el modo de financiación de la televisión comercial, que requiere que el espectador esté mirando la televisión y se vende al espectador a los anunciantes, ¿no? Entonces, acá está un aspecto central de mi presentación, que es: la tecnología tiene ciertos sesgos, pero
el modo como la tecnología es incorporada socialmente puede acentuar o mitigar esos sesgos. En este libro de Postman lo que dice es, haber elegido la televisión financiada comercialmente, lo que hizo fue acentuar esos sesgos, y por eso la televisión norteamericana, dice Postman, es la mejor del mundo, porque es la más televisiva del mundo, por eso vendemos series a todas partes, pero también claramente como medio dominante que a su vez irradia su estilo a los demás medios, lo que hizo fue orientar la cultura en general, y le preocupa la discusión pública de temas de interés común, hacia el entretenimiento, degradando la discusión pública. Insisto, tecnología no es destino. En la incorporación de las tecnologías se pueden acentuar o mitigar los sesgos propios de la tecnología. Estos son los dilemas en los que piensa Postman, ¿no? Discusión racional de noticias del día, porque también tiene que ver la inmediatez con la descontextualización de la información, y por lo tanto con la dificultad para involucrarnos realmente y que las noticias que estamos discutiendo tengan que ver efectivamente con lo que nos pasa o no. Y si la inmediatez o la completud de la información en relación con los medios eléctricos de ese momento. En relación con la transición digital tenemos algunas reflexiones también dilemáticas, y este es la parte, lo que les venía contando es muy bien la parte diacrónica, en términos de eras de la comunicación y de algunos pensamientos iniciales que nos hicieron pensar. Acá tengo algunas reflexiones de cuestiones dilemáticas en términos de ya la transición digital en la que estamos, ¿no? De los medios eléctricos a los medios digitales. Sherry Turkle tiene dos libros maravillosos realmente, en mi visión, que nos llevan a reflexionar sobre la degradación de la conversación por la incorporación de los dispositivos móviles, sobre todo del smartphone, ¿no? Un libro que es Juntos, solos, estando juntos, y reivindicando de alguna manera la conversación. Ustedes saben que estamos en relación con el smartphone y en relación con esto de tecnología o medio, está bastante bien demostrado que el sesgo adictivo que tiene el smartphone, hay un autor, Tristan Harris, que lo caracteriza como, lo compara con la máquina tragamoneda, que es el tipo de juego de azar más adictivo, que produce adicción más rápido, porque es una máquina de respuestas variables intermitentes, es decir, cada vez que vemos nuestro teléfono, cada vez que vemos, perdón porque tengo que admitir a alguien, ahí estamos. Cada vez que vemos nuestro teléfono, podemos recibir una invitación de amigas a juntarnos el viernes, o de amigos a juntarnos el viernes, o el sábado o el domingo, o podemos encontrar un mensaje de nuestro trabajo de que hubo una emergencia y tenemos que dejar todo y ocuparnos de eso. Eso es una respuesta variable, intermitente porque es cada vez que vemos el teléfono, pero vemos el teléfono, según algunas estimaciones cuyo origen nunca me preocupé por corroborar, unas 150 veces por día. Esto del smartphone es, estamos acá y no estamos acá. Sherry Turkle habla de la regla de 3, cuando estamos en un grupo, estamos con el teléfono y estamos mirando qué están haciendo los demás. Si hay 2 o 3 personas escuchando lo que habla, ya estamos tranquilos, podemos mirar el teléfono. Claramente la calidad de la conversación, se ve afectada la conversación como la construcción de un texto conjunto que es más que lo que aporta cada uno a la conversación, ¿no es cierto? Esa conversación que avanza, ese intercambio que avanza a partir de los aportes de los distintos participantes que están siguiendo la conversación, que están involucrados en la conversación. Claro, la cuestión es si conversamos, estamos viendo qué pasa. No es que usamos el teléfono solo para perjudicarnos, estamos mirando el teléfono porque estamos en otros lugares también, y estamos participando incluso de otras conversaciones por chat, ¿no? Todos saben, todos estamos aquí, y todos los que estamos, o buena parte de los que están escuchando, están en grupos de WhatsApp y similares, y saben lo que es ese intercambio, y por supuesto, en estas condiciones sabemos lo que representaron esos grupos y siguen representando esos grupos en términos de
continuar las conversaciones en ausencia. Otro modo dilemático importante fue presentado por el periodista científico Nicholas Carr en su libro Superficiales, que está haciendo Internet con nuestra mente, de Shallows. Y el aporte interesante de él es hacernos reflexionar sobre lo que es la lectura profunda, que es una lectura completamente artificial. Bueno, la lectura es artificial, la escritura es artificial, en términos de que es una tecnología de la palabra, pero se refiere específicamente al tipo de lectura que desarrollamos a partir de la imprenta de caracteres móviles, que permitió hacer libros baratos y que permitió hacer libros de alta legibilidad en términos de reconocimiento de las letras, ¿no es cierto? El libro, un lector entrenado con un libro bien impreso, revistas bien impresas, con buenas letras, con la edición correspondiente, alcanza el límite fisiológico de lectura que está dado por la velocidad a la que los ojos pueden moverse en la línea. No sé si eso lo tienen presente. O sea, el límite cuando leemos no está dado por la capacidad del cerebro de procesar, cuando leemos un texto en papel, no está dado por la capacidad del cerebro de procesar, sino del ojo de hacer las sacadas que se van haciendo de línea en línea. Ese modo de lectura en silencio, que no existía con la lectura en manuscrito, que era raro, con la lectura en manuscrito, que suponía una carga cognitiva para reconocer las letras, nos permitió el desarrollo de la lectura profunda, que es una lectura de inmersión, en general todo lo que se escribe todo el tiempo y todo lo que se dice todo el tiempo sobre la maravillosa experiencia de la lectura es esa lectura, la lectura en soledad, en silencio, de una persona que tiene un libro barato, no libros como, digamos, al comienzo de la imprenta, que Alonso Quijano tiene que ir vendiendo su hacienda para tener su biblioteca. Es interesante el Quijote en ese sentido porque marca justamente los comienzos de la imprenta y cierta imaginación acerca del impacto de leer, de lo raro que es esto de leer encerrado en una biblioteca solo, estar en otro lugar, ¿no? Bueno, ese modo de leer que ha permitido el desarrollo del conocimiento en Occidente, países occidentalizados, se está perdiendo en la lectura en varios textos a la vez, en el multitasking y en los hipervínculos. Ya los hipervínculos, hay estudios mencionados en el libro de Carr, que ponen un acento importante en la plasticidad del cerebro, es decir, que el cerebro es capaz de reentrenarse, pero si nos entrenamos para lectura profunda y nos reentrenamos para lectura superficial, no es que podemos hacer una cosa u otra. Yo a mis estudiantes les digo, o somos un corredor de 100 metros, o somos Usain Bolt, o somos un corredor de maratón, o 10.000 metros. Vieron que tienen dos cuerpos diferentes. Nuestro cerebro es igual que nuestros músculos en ese aspecto. ¿Se entrena para la lectura profunda o se entrena para la lectura rápida y superficial? Hay estudios que muestran que solo el detenernos a considerar si cliqueamos o no en un hipervínculo, solo eso ya hace que el modo de funcionamiento del cerebro se modifique del modo de funcionamiento de lectura profunda al modo de funcionamiento de lectura superficial, en términos de que tiene que intervenir partes del cerebro que toman decisiones, ¿sí? Y también comenta Carr en ese libro la cuestión de que nuestro cerebro solo puede incorporar significativamente poca información por vez. Hace una metáfora no muy elegante, pero bastante reveladora de nuestro cerebro es como una bañera donde podemos poner mucha agua, pero no importa que la alimentemos con una catarata, lo que podemos llevar a esa bañera es de un dedalito por vez, de aquello donde ponemos nuestra atención para que sea significativo y quede realmente articulado de manera significativa con nuestros esquemas mentales y podamos recordarlo y utilizarlo, y sea conocimiento significativo. Entonces, este es otro dilema en el que nos encontramos por la transición digital.
Y finalmente, el dilema central de mi presentación, Open Science. ¿Por qué quería presentar estos dilemas previos también a la transición digital? Para que viéramos que en realidad el impacto de una tecnología nueva se ve en muchos aspectos, y que no, este al que me voy a referir no es el único. Si bien es central en términos de la relación con Open Science, ¿sí? Estaba pensando, pero todo lo que ya dije también es central en relación con la construcción de conocimiento, ¿no? Bien. Esta es una frase, el mundo es un laboratorio, está en manos de 5 grandes compañías. Es una frase que me dijo José Van Dijk en una entrevista que le hice para el diario La Nación, de mi pasado de periodista científica. Lo que conservo es una relación con el suplemento Ideas del diario La Nación, donde hago sobre todo reseñas de libros, pero había algunas entrevistas también. Esta entrevista para mí fue muy reveladora, porque hasta el momento de la entrevista yo seguía todavía pensando en un mundo multipolar, que era el mundo más o menos posterior a, primero, digamos, tuvimos después de la caída del muro, el mundo de la globalización unipolar norteamericana, y luego con el fortalecimiento de América Latina, sobre todo América del Sur, como bloque a comienzos, digamos, hasta 2015, podríamos decir, 2016, teníamos América Latina, sobre todo América del Sur, no estaba México, claramente Europa. Se hablaba de los BRICS, en una extraña conjunción en la que China está con Sudáfrica, India y Brasil. La fortaleza de Brasil, en fin, yo venía de ese esquema mental de un mundo multipolar que me dejaba muy tranquila política, o muy tranquila, más o menos tranquila políticamente, pero de pronto la entrevista con José Van Dijk me despertó. Yo estaba un poquito atrasada en la información, confieso, me despertó a un mundo bipolar, que es el mundo que estamos viendo ahora claramente, de manera contenciosa en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China en términos tecnológicos, ¿no? Era este mundo que todavía estaba un poquito fuera del foco de las grandes noticias. La cuestión de que sean 5 grandes compañías en Occidente, o países occidentalizados, pero en realidad no es solo Occidente, o sea, el mundo está dividido en dos: Silicon Valley, hacia donde van los datos de América, Europa, Asia, Oceanía, con excepción de China. El mundo está dividido en dos. ¿Cuál es? Extremadamente preocupante. Pero las preguntas, digamos, está dividido en dos porque nosotros, digamos, entre las empresas y el usuario hay una infinidad de actores sociales intermedios, que no quiero soslayar, pero en nuestras decisiones individuales reforzamos a esos gigantes. Porque claramente, cada vez que hacemos una búsqueda en Google, podríamos hacer búsquedas en buscadores que borran los datos, pero los buscadores que conservan los datos, como Google, son extremadamente eficientes en ayudarnos a encontrar lo que buscamos. Es un entrenamiento mutuo. Google se entrena con nuestras búsquedas y nosotros nos entrenamos hacia el modo de funcionamiento de Google, de manera tal que, estoy segura que en la experiencia de la mayoría de quienes me están escuchando, con 1 o 2 intentos encontramos en la primera pantalla de respuestas de Google los que estábamos buscando. Entonces tenemos un servicio extremadamente personalizado a costa de regalar nuestros datos a monstruos que son capaces de sacar dinero de ellos, pero cuando hablamos de dinero parece que fuera no
sé, trivial, o en algún aspecto trivial. La verdad es que lo que hacen es tener lo que les damos es la capacidad de leer nuestras mentes. A su vez también hacemos un mundo muy perfecto, muy perfectamente parecido a nosotros, ¿no? Internet a priori parecía un universo de información. La verdad es que con los buscadores que permiten personalizar tan perfectamente los resultados, lo que tenemos es un mundo que se parece, lo que encontramos en ese universo es nuestra propia imagen. Cuando creemos que estamos recorriendo el mundo, en realidad estamos recorriendo nuestro patio. Y a las personas que estamos encontrando es a nosotros mismos. Bien, esto es el mundo de los datos. Estas cifras son recientes, no son las últimas, pero hablan por sí solas, digamos. Estamos hablando de empresas. En el ranking apareció la empresa petrolera saudita. La última vez que lo busqué a esta, lo dejamos en suspenso, no me pienso pronunciar sobre eso, porque la verdad es que no conozco qué fue lo que pasó acá cuando estuvimos en pandemia con el petróleo con valores desplomados, ¿no? Recuerdan en determinado momento por la interrupción sobre todo del transporte, las empresas pagaban por tener espacios donde depositar el petróleo. Pero bueno, dejando eso de lado, y para ser honesta con la última información que encontré, estamos hablando en el año 2018, creo que Apple y Amazon fueron las primeras empresas cuya capitalización superó el billón, en inglés trillion, ¿no? No me estoy confundiendo, es millón de millón. Y acá tenemos después de la empresa petrolera saudí, las demás son todas empresas de los datos, ¿no? Microsoft con una capitalización de $1.350.000 millones, Apple $1.200.000 millones, Amazon similar, Alphabet, que es Google, etcétera, Facebook. Estos son unos números que, por supuesto, resultan difíciles de imaginar. En lo que hay que tratar de traducirlos para tener una idea de lo que significan es el lobby sobre los gobiernos en capacidad de compra de expertise de todo tipo para extraer información de esos datos. Debería haberla dejado, sabemos la influencia que ya tuvo el uso de los datos en 3 elecciones importantes. Perdón, tengo que chupar la computadora. Está demostrado que las andanzas de Cambridge Analytica tuvieron impacto en la elección de Trump en Estados Unidos, antes en el Brexit, y también en relación con el uso de comunicación por WhatsApp, hubo influencia en las elecciones de Bolsonaro, para dar ejemplos bastante ya reconocidos y donde no se necesita fuentes secretas para poder sostener esta posición. Ese es el impacto. Estamos hablando de poder influir sobre todo en elecciones, hasta ahora, en elecciones más o menos reñidas, en el segmento de votantes indecisos. La pandemia previsiblemente produjo un exacerbamiento de esta concentración de riquezas. Este es un cuadro reciente, fíjense que tiene cifras hasta el 17 de junio. La riqueza personal de accionistas mayoritarios de estas empresas, como Jeff Bezos, que pasó de $113.000 millones a $156.000 millones, de Bill Gates, que aparece ahora, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez que veo a Bill Gates en televisión, yo veo bastante la BBC y me impresiona porque es entrevistado como un gurú, en fin, es lo más parecido a
a un regreso de la monarquía, esta plutocracia internacional. Bezos, Gates y Zuckerberg, ¿no? Y Ray Harrison con Oracle, pero está claro de dónde vienen esas riquezas, que son además riquezas de 15 años. O sea, Zuckerberg, 2003, para acá. Bill Gates de los 90 para acá. Y Jeff Bezos de 2000 para acá. No sé si todos recuerdan que en el año 2000 Jeff Bezos tuvo la tapa de la revista Time, cuando Amazon era todavía un sitio para comprar libros, como hombre del año, cuando Amazon perdía plata. Todavía no había encontrado el modelo de negocios para sostenerse. Luego fueron los datos, claramente. O sea que la cuestión de haber encontrado en una característica intrínseca de la tecnología digital, que es la capacidad de compilar y gestionar y luego hacer hablar a los datos, fue descubierta como una posibilidad de monetizar y producir dinero, no diría tardíamente, pero no en lo inmediato, ¿sí? Eso es una característica intrínseca de la tecnología que nos lleva al capitalismo de plataforma. Hay otra característica intrínseca de la tecnología que en este sentido es benigna, y es la capacidad de la comunicación horizontal, no de la capacidad de uno a muchos, como es el broadcasting, sino de muchos a muchos. Esa capacidad intrínseca de la tecnología que nos entusiasmó, que nos sigue entusiasmando en términos de email y la comunicación que hacemos a través de las redes sociales, fue cooptada, fue controlada en el modo como se adoptó la tecnología y hizo que crecieran estos monstruos. Y esto es interesante en términos de que la tecnología no es un destino. Que la tecnología no es un destino. Y por eso insistir en que estamos en una transición y en que la tecnología no es un destino. Hay dos características intrínsecas, fíjense. Una que es la capacidad de procesar datos, que es, en términos de esta concentración, maligna y fue aprovechada y exacerbada. Pero la otra, que es la comunicación, la capacidad de la comunicación horizontal, fue invertida, ¿sí? A través del modo como las tecnologías fueron efectivamente incorporadas socialmente en un mundo desigual neoliberal. Entonces pasamos a, bueno, esto es el comentario sobre cómo se incrementaron las fortunas de estos millonarios de las plataformas, ¿no? El presidente de la Fed, del Consejo de Banco Central de Estados Unidos, es el mayor shock económico en Estados Unidos y el mundo de manera reciente. Fuimos a los niveles más bajos de desempleo en 50 años, a los más altos en casi 90 años, en apenas 2 meses. En esa situación de shock económico mundial, pero tomo estas citas de las situaciones norteamericanas, mundial, se produce esta orgía de riquezas. Un comentario de Frank Clemente, que es director ejecutivo de una ONG que es... que promueve que los ricos paguen más impuestos. Estamos discutiendo la cuestión de un aporte extraordinario de los ricos en Argentina, ¿no? Estas son cifras del 2018 que realmente consideré que no era necesario actualizar, ¿no? En una nota del diario The Independent, creo que a partir de una investigación de Oxfam, 9 ricos ya tenían la misma riqueza que 4.000 millones de personas en 2018. Si miramos para atrás, esto claramente no mejoró. Bueno, es un mundo extraordinariamente desigual y que está relacionado con el modo como la transición digital ha sido manejada, es decir, estas características intrínsecas de las tecnologías. Perdón, quiero ver más o menos cómo estamos discutiendo. Estas son dos definiciones, dos caracterizaciones de qué es el capitalismo de plataforma. Hay otros modos de pensar el modo dominante, digamos, de sistema político-económico dominante internacionalmente. Les decía al comienzo que quería referir a un artículo de Scott Lash, brevemente, esto es un excursus, perdón, pero lo quiero compartir. Hay un artículo de Scott Lash, fundador de los estudios culturales, discípulo de Raymond Williams. Raymond Williams
investigador marxista que criticó mucho la mirada maclujanista, y por eso a mí me interesa ese artículo un capítulo de Scott Lash, publicado en español en un libro compilado por Leonor Arfuch en 2005. Scott Lash habla de capitalismo metafísico. Dice, hasta 1989, Raymond Williams tenía razón, porque estábamos en el capitalismo físico. Pero a partir del 89 tiene razón, que cuando se produce la globalización, digamos, no se produce la globalización, la fecha emblemática para dar inicio a la globalización, en realidad estamos en un capitalismo metafísico, en un capitalismo de pantallas, y está pensando en el capitalismo financiero. Y en ese libro, y en ese capítulo publicado en 2005, probablemente en 2004, él ya habla del peligro de los derivados, de los derivatives, que iban a ser los instrumentos financieros asociados con la crisis de 2008, de la que también se salió con una recuperación en forma de K. Vieron que hablan de la recuperación en forma de B, caer y subir, la recuperación en forma de U, caer, baja de la actividad económica y luego recuperación, y de la recuperación en forma de K. Los pobres más pobres, los ricos más ricos. Está claro que la pandemia está produciendo una situación de recuperación en forma de K. Y fue lo mismo lo que pasó después de la crisis que afectó a los países centrales en 2008, donde los derivados, los derivatives tuvieron un protagonismo, y lo señalo porque es un artículo, insisto, publicado en 2005, probablemente escrito en 2004, y la crisis estalló en 2008. Y alguien que observa la cultura y observa el impacto de las tecnologías en la cultura, en la organización social, como Scott Lash, alguien de formación marxista, dice, a partir del 89 entramos en el capitalismo metafísico, y acá nos sirve más McLuhan que Raymond Williams. Bueno, esa es una teorización. Otra teorización importante es la de Shoshana Zuboff, probablemente conozcan, de capitalismo de vigilancia, porque justamente esta cuestión de unos tienen los datos, unos pocos tienen los datos de muchos, muchísimos, y son opacos. No nos dicen qué hacen con los datos, ni nos dicen qué datos tienen de nosotros, ¿sí? Esa es otra teorización importante, pero me quedo para esta presentación en capitalismo de plataforma. Una pequeña definición. A partir de la noción de capitalismo de plataforma, situamos en la plataforma entendida como modo distintivo de intermediario sociotécnico, es decir, acá está la cuestión tecnológica, y de arreglos de negocios, acá está la cuestión de cómo la economía torció, mitigó, hasta invertir, y en otros aspectos incrementó ciertas características propias de la tecnología, como os decía previamente. Entonces está el intermediario sociotécnico, es decir, la tecnología, y por el otro lado, la incorporación de esas tecnologías en un ordenamiento económico-político, que es el neoliberalismo. Entonces, la plataforma entendida como un modo distintivo de intermediario sociotécnico y de arreglo de negocios que se incorpora en procesos más amplios de capitalización. Entonces, situamos la plataforma al centro del análisis crítico de la circulación de la economía digital. Para crear mercados de varias caras y coordinar efectos de redes, las plataformas enrolan usuarios a través de una cultura económica participativa. ¡Ah, qué lindo! Mandemos, compartamos las fotos, ¿no? Juguemos online y comuniquemos virtualmente, como estamos haciendo hoy, que es extraordinario. Por eso digo dilemas. La palabra clave es dilemas. No estoy diciendo que mal que bien, estoy diciendo dilemas, ¿sí? Las plataformas enrolan usuarios a través de una cultura económica participativa, movilizan analíticas de códigos y datos para componer infraestructuras inmanentes. Al priorizar rápidos escalamientos y extraer ganancias de la circulación y de datos, el modelo pone en práctica la estructura de venture capital, del capital de riesgo, que capitaliza el potencial de las plataformas para obtener rentas monopólicas, que nos llevan a la concentración de riqueza que vimos. Esta es la definición de Nick Signisek en su libro Capitalismo de Plataformas. Con el largo declive de las ganancias de las manufacturas, y acá tenemos la noción de Scott Lash del capitalismo físico, que termina en 1989, según Scott Lash. Con el largo declive de las ganancias de las manufacturas, el capitalismo se ha vuelto hacia los datos como modo de mantener el crecimiento económico. En el siglo XXI, sobre la base de los cambios en las tecnologías digitales, los datos se convierten en algo central para las empresas
en su relación con sus trabajadores, clientes y capitalistas. La plataforma ha emergido como un nuevo modelo de negocios capaz de extraer y controlar inmensas cantidades de datos, y con ese movimiento hemos visto surgir grandes empresas monopólicas. Es la conjunción entre las tecnologías y el capital concentrado, el capital financiero internacional. Ya en su libro Scott Lash, en su capítulo de 2005, Scott Lash hablaba de que en las pantallas había 5 veces más riquezas que en el mundo real. Las pantallas multiplican artificialmente la riqueza. Las tecnologías digitales multiplican artificialmente la riqueza, y eso es la crisis de los derivados. Y este es el autor central, Philip Mirowski, es un autor que ha escrito sobre neoliberalismo, ha mostrado cómo el neoliberalismo no es es un movimiento, en primer lugar, es un movimiento que incluye la producción de conocimiento, pero también el lobby político, y no es en absoluto el laissez-faire. El neoliberalismo requiere de una participación activa del Estado, asegurando el funcionamiento en determinadas condiciones de los mercados, y los centrales, los mercados como procesadores de información. Ese es el dogma central del neoliberalismo. El movimiento que no se atreve a decir su nombre, porque los neoliberales no se llaman neoliberales a sí mismos, ¿no? Dice, the movement that dare not speak its name, ¿no? Como la frase sobre la homosexualidad. Cuando Philip Mirowski reflexiona sobre Open Science, lo primero que dice es, tenemos que pensar que es algo que está poco definido, y básicamente él sospecha del movimiento de Open Science, dice quién está detrás del movimiento de Open Science, qué beneficio va a poder sacar del movimiento de Open Science. Entonces, una de las primeras cosas que señala es que en realidad cuando hablamos de Open Science hablamos de cosas muy diferentes, y se denota, cuando hablamos de Open Science decimos mero acceso abierto a las publicaciones científicas ya existentes, o propone un formato diferente para publicaciones científicas futuras, en lo que derivó el movimiento PLOS, por ejemplo, Public Library of Science. Significa la provisión abierta de datos científicos, trata primeramente de diálogo por revisión de pares abiertas, y acá están todos los archivos de preprints, ¿no? O promueve la participación de legos en el proceso de investigación bajo la rúbrica de Citizen Science, algo de lo que él se burla un poco realmente, porque dice básicamente cuando le abrimos desde la ciencia a los legos para que participen, lo que hacemos es darles tareas de baja exigencia cognitiva, ¿no? O sea, los ponemos a recolectar datos, usamos la capacidad de sus computadoras, en fin. Tema aparte, pero lo quería señalar porque como vengo también de la comunicación de la ciencia, a veces se mistifica un poquito la participación de los legos en la ciencia, porque parece muy lindo, parece una democratización, pero es cierto que se los invita a hacer cosas que no son muy interesantes. Bueno, entonces dice Mirowski, en realidad estamos en un nuevo régimen de producción de conocimiento, que se manifiesta fundamentalmente en el matrimonio entre unetos de lo que se ha llamado ciencia radicalmente colaborativa. Vieron que la definición del capitalismo de plataforma estaba esto, ¿no? de la colaboración, con las estructuras emergentes del capitalismo de plataforma, todo bendecido con el catecismo neoliberal del mercado como un superprocesador de información. Esto es para Phil Mirowski el Open Science, como se está verificando. Y como si no hacemos algo mucho, muy articulado y muy pensado, va a terminar siendo. Y acá hay una observación fundamental. Lo que resulta fascinante sobre esta fiebre de la apertura es su radical asimetría política. Los resultados publicados que fueron financiados con subsidios del gobierno son supuestamente liberados de gabinetes cerrados y de los anales de journals egoístas. Pero no se espera que la investigación producida con fondos privados deba atenerse a los mismos estándares. ¿Quién es precisamente el que es capaz de abarcar en comprensión y por lo tanto en comprensión, ¿no? Y por lo tanto realmente necesita acceso restricto a la investigación financiada? ¿Quiénes tienen la capacidad de procesar la información? Esta es
la asimetría también. No es solamente la asimetría que se pide que la investigación financiada con dinero público se haga abierta cuando el conocimiento producido con dinero privado, damos por obvio que es propietario, es de quien lo financió, ¿no? Y solo podemos enterarnos, por ejemplo, de manejos turbios de las empresas farmacéuticas, tabacaleras, cuando hay un juicio y tienen que salir esos memos y esos documentos con los que basaron sus decisiones, ¿no? Horrendos, espantosos, y que muestran la capacidad enorme de producción de no conocimiento que hay a veces involucrada en la producción de conocimiento financiado con dinero privado. Entonces, por un lado está esa asimetría en relación con qué conocimiento está el movimiento Open Science reclama que se haga público y se comparta, y por otro lado, la asimetría en la capacidad de vigilar, y acá está la noción de Shoshana Zuboff de capitalismo de vigilancia, lo que pasa en las redes y de sacar de lo que pasa en Internet en general y de extraer información y de procesar información, o sea, convertir los datos y eventualmente también la información en información significativa con una capacidad de computación enorme y con el requerimiento de horas hombre, horas mujer, de trabajo para generar los algoritmos que permitan convertir esa masa de datos en información significativa. ¿Quién tiene esa capacidad? Cuando estuvimos viendo la cuestión de la capitalización. La cuestión de la capitalización hay que pensarla, insisto, en términos de capacidad de trabajo y capacidad de comprar experticias. Y ahí es donde se vuelve, además de la capacidad de lobby, ¿no? Pero en la capacidad de producir conocimiento, cuando el capital puede producir conocimiento, mucha concentración, con la enorme concentración, la gigantesca concentración de capital, tiene que aterrorizarnos. Aterrorizarnos. No hay una palabra, no podemos hacer más suave eso. Es un mundo realmente de terror, de terror. Y ahora me voy, para cerrar, a un texto de un historiador, epistemólogo, historiador, filósofo de la ciencia y historiador, Peter Galison, escrito en 2004 y que yo he visto publicado en una compilación de 2008 titulada Agnotología, la ciencia del no conocimiento. Es una de las áreas de mi preocupación reciente, del interés, las teorizaciones sobre el no conocimiento en las distintas categorías con que podemos pensar la incerteza y el no conocimiento. En ese libro compilado en 2008, pero está este artículo de Galison de 2004, que estima que el conocimiento clasificado, el conocimiento secreto, insisto, a 2004, antes del capitalismo de plataformas, antes del capitalismo de vigilancia, ¿sí? Cuando todo esto se estaba gestando. Él está pensando en los archivos hasta ese momento. Tanto si se lo estima por tasa de adquisición, tamaño del archivo, por quienes contribuyen al universo secreto, clasificado, classified en inglés, es, de acuerdo con lo mejor puedo estimar, del orden de 5 a 10 veces más grande que la literatura abierta que lleva en esta biblioteca. O sea, el volumen de información que se produce constantemente, dice Galison, el conocimiento al que no tenemos acceso es de 5 a 10 veces ese 1 que está abierto. Nuestra imagen de sentido común puede ser demasiado apasionada, incluso inversa, o sea, en nuestro apasionamiento por el entusiasmo por el conocimiento que está disponible. Somos nosotros en el mundo abierto, nosotros que estudiamos el mundo alojado en nuestras bibliotecas. Él está usando la metáfora del viático todavía, de A a Simucci, o sea, de la A a la Z, nosotros los que vivimos en una pequeña cabina de información que mira hacia afuera, dándole espalda a un imperio vasto y secreto que apenas conocemos. Entonces, no solamente tenemos la cuestión en relación entre la Open Science, digamos, de este momento de Open Science, en relación con la asimetría radical de qué información se hace pública y qué información seguimos sin reclamar que se haga pública. No solamente tenemos una asimetría en términos de
quiénes tienen la capacidad de procesar esa información, sino que partimos ya de un sesgo inicial en términos de qué información está disponible y qué información no. Entonces, los dilemas de la Open Science, ¿no? ¿Qué es lo que se abre? ¿Se beneficia poco a muchos, cuando solemos pensar en Open Science, o se beneficia mucho a pocos, a las grandes plataformas, ¿no? Y entonces vuelvo a la mirada diacrónica para plantear que estamos en una transición digital en la que la tecnología no es destino, que hasta ahora nos viene ganando los malos, porque si bien la tecnología no es destino, lo que lograron que la tecnología beneficie sus intereses es el capital financiero internacional, pero por eso lo pongo en mayúscula, estamos en una transición, no es un estado de situación final, es un estado que puede cambiar y que está en nuestras manos que cambie. Y hasta aquí llegué. Estas son las referencias. Agradezco mucho esta oportunidad y hasta aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana María Vara. Vamos a dar entonces inicio a la ronda de preguntas, si les parece, a cargo de Julieta Viñales y Ramiro. Les vamos a pedir disculpas de antemano por si algunas preguntas no puedan ser respondidas o atendidas por el escaso tiempo, pero bueno, pueden ser incluidas para ser retomadas en otro momento. Bueno, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Julieta Viñales, soy parte también de la Secretaría de Investigación y Publicación Científicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. Saludo a las autoridades de Flaxo, a las autoridades de la UNCUYO, a las gestoras de LatinRep, y bueno, especialmente a Ana María Vara por su presentación, porque bueno, como siempre abre la mirada para pensar problemáticas y controversias que se suscitan en torno a la ciencia, acerca de los oscuros presentes en el campo del conocimiento científico, su circulación, su impacto, el tema de la ciencia y la tecnología, siempre para discutir. Y bueno, esta mirada crítica para poder profundizar estos debates en el campo de las ciencias sociales, desde la perspectiva de los estudios sociales de la ciencia y de la comunicación científica y de la crítica mediática. Sabemos que hay muchísimas personas del otro lado de la pantalla de esta transmisión, hay como un mapa federal de la Argentina verdaderamente, y con muchísimos países de toda Latinoamérica y del Caribe. Creo que nos quedan más o menos 20 minutos de tiempo para poder abordar algunas preguntas e intercambiar con vos, Ana María. Reitero por las dudas la modalidad que ya indicó Rosana en su momento para escribir en el chat de YouTube, colocar nombre y apellido, revista o institución a la que pertenecen, provincia y país de procedencia, y bueno, allí la pregunta. Bueno, ya hay algunas preguntas, así que te voy a ir diciendo, Ana María. Por ejemplo, a ver aquí. Fernanda Beigel, que bueno, nos va a acompañar al cierre de estas jornadas con su conferencia. Pregunta, si crees que frente al capitalismo de plataformas existe una perspectiva de plataformas de dominio público para una ciencia abierta no comercial. Sí, claramente creo que tenemos que pensar alternativas, eso es muy claro. Tenemos que pensar alternativas que sean articuladas claramente la región, y en este sentido este encuentro es fundamental para empezar a pensar en alternativas. Y está claro que plataformas, por ejemplo, regionales, del gran sistema público que atraviesa, digamos, la región, sería un acercamiento fundamental. Bien. La segunda pregunta, Ana María. Ante la democratización del conocimiento científico en América Latina a través del acceso abierto, ¿considera que hay riesgos y desigualdades al tener conocimientos y datos producidos en academias periféricas en debates abiertos y disponibles al alcance de las grandes corporaciones internacionales? Sí, considero que sí.
insisto, digamos, yo insistía en la capacidad de unos de ver a muchos, ¿no? Y en ese sentido también se aplica en esto en particular. Tenemos un ejemplo histórico igualmente dilemático, más pequeño, pero justamente por eso insisto en los ejemplos históricos, porque no es que estamos en una situación inédita, es inédita por la escala. Y si nos planteamos en una mirada marlujanista, la cuestión de la escala es clave. Pero ejemplos similares en una escala menor nos pueden ayudar a pensar. Estados Unidos, después de la Revolución Cubana, empezó a financiar enormemente la investigación en América Latina, porque de repente se pegaron un sustazo, se habían pegado en el 57 un susto con el Sputnik y se pusieron a financiar la ciencia con regaderas enormes, toda la ciencia. Bueno, en el 59 descubrieron que América Latina no la estaban entendiendo y empezaron a financiar América Latina. La investigación sobre América Latina. Y ahí tenemos también un dilema, porque es conseguir financiamiento para conocernos mejor, pero también conseguir financiamiento para que nos conozcan mejor. Ese es un dilema histórico semejante a este que estamos viendo. Ponemos el conocimiento que producimos de manera pública, disponible, quienes lo van a poder usar mejor, lo van a poder usar mejor los que tienen una mirada estratégica sobre el mundo, incluyéndonos a nosotros, ¿no? ¿Quiénes tienen esa mirada de qué está pasando en el mundo? O sea, pensemos otro ejemplo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, produce datos permanentemente, como el US Geological Survey, ¿no? Las oficinas para geología y las oficinas para agricultura de Estados Unidos, del gobierno central de Estados Unidos, produce información sobre qué minerales hay en el mundo. Cuando uno quiere ver dónde está el litio, busca fuentes que dicen dónde está el litio, de qué manera, con disponibilidad, y una de las fuentes es el US Geological Survey. No hay un argentino o latinoamericano, un observatorio argentino del mercado de dónde están los minerales, o de qué se está produciendo, cómo van las lluvias en Argentina, en Brasil, en Ucrania, en relación con los precios posibles de los commodities agrícolas, ¿sí? Esa mirada desde un centro hacia el mundo. Y claro, si facilitamos información, también estamos haciendo esto de manera dilemática, insisto. También estamos facilitando la información a ese centro que nos está observando. Gracias, Ana María. Aquí tenemos otra pregunta de Linet Paola Salvo Sepúlveda, de la revista Madera, Ciencia, Tecnología de la Universidad de Biblio de Chile. Y dice así: ¿es compatible el acceso abierto y los APC como parte del modelo de negocios de revistas? Bueno, los APC están muy cuestionados, ¿no es cierto? Con tasas de hasta $5.000. Hay una visión más crítica, ¿no? Esto forma parte de la danza. Les decía, mi presentación es el martillo, la danza es cómo, qué, cuándo. Y es claro que la cuestión del acceso abierto, pago, vuelve a instalar una desigualdad en términos de dónde pueden publicar los investigadores si tienen esos $5.000, $2.000. O sea, son unas cifras escalofriantes para América Latina y nuestra disponibilidad de dólares, ¿no? Estamos en estos días en Argentina discutiendo sobre la preocupación del gobierno y las medidas del gobierno argentino para poder contar con los dólares para destinarlos a actividades productivas, ¿no? La discusión por la distribución de los dólares, que es tan crítica en nuestros países y que es tan desestabilizadora esa discusión llevada, digamos, usada esa discusión por algunos actores, ¿no? Sí, es una preocupación y hay que ver cómo se resuelve. Bien, otra pregunta. ¿De qué manera es posible develar y controlar los procedimientos del conocimiento científico cuando hay intencionalidades e intereses por detrás? Un poco lo has dicho, pero ¿de qué manera es posible develarlo? Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología nos ofrecen categorías interesantes y acertamientos interesantes.
La cuestión del régimen de producción de conocimiento es una cuestión clave. Preguntarnos siempre ante un conocimiento producido o un conocimiento que necesita producir, ¿en qué régimen de producción de conocimiento será generado? ¿Quién lo financia? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué fines? ¿Con qué circulación de ese conocimiento? Cuando uno plantea, en lugar de ver el conocimiento desnudo, lo sitúa en su contexto, que es el régimen en el que fue producido, es un régimen sociopolítico-cultural también, en términos de que hay ciertos valores en el régimen, embebidos en el régimen. Bueno, ahí es cuando podemos empezar a entender la validez, el alcance, lo que nos ofrece y lo que nos niega ese conocimiento producido. Por eso insisto mucho yo en la categoría de régimen de producción de conocimiento. Volver a poner el conocimiento en el contexto, con los intereses, los valores, los objetivos, el modo de circulación, en que fue la financiación en que fue producido. Bueno, aquí hay otra pregunta que quizás está más ligada también a tu experticia como periodista científica, y dice así: si las revistas son la fuente principal del quehacer del periodista científico, ¿cómo advertir e invertir como comunicadores en lo que se sabe y lo que no se sabe en el debate público? Y si crees que hay un control de lo que se dice y lo que no se dice en términos de comunicación de la ciencia. Bueno, las revistas científicas son una de las fuentes privilegiadas, pero punto de partida, no punto único, de ninguna manera, porque tienen también sus intereses, tienen también sus conflictos de interés, así que también hay que situarlas en ese panorama en relación con qué régimen de producción de conocimiento funciona. Así que sí. Eso, y lo mismo se puede decir de los preprints, que ahora se está discutiendo, ¿no? No es tan fácil como decir lo que está publicado es palabra salta y lo que no está publicado no lo es. Ya no estamos en ese lugar, afortunadamente, en el periodismo científico en América Latina. Y la segunda pregunta era, me olvidé, era muy importante y me olvidé. Seguía por allí. Si hay un control de lo que se dice y lo que no se dice en términos de comunicación de la ciencia. La cuestión del control es una cosa complicadísima, y complicadísima en relación con el capitalismo de plataformas. Hace poco la Red Argentina de Periodismo Científico tuvimos una reunión con la defensora del público, con Miriam Levin. La Defensoría del Público puede regular lo que sale en televisión, pero no lo que se pone en las redes. Pero no es eso, no ocurre así en Argentina únicamente. Eso es lo que se está discutiendo en el mundo en relación, por ejemplo, con los mensajes de odio en Facebook. ¿Quién regula lo que circula por Facebook? Porque las plataformas, las redes sociales, una de los modos de las plataformas, se lograron instalarse como comunicación horizontal, como si fuera el email o el teléfono, ¿no? Yo entonces pongo en mi Facebook, en mi Instagram, que afortunadamente no tengo, en mi Twitter lo que yo quiero y lo comparto con quien yo quiero, y esas empresas, al presentarse públicamente de ese modo, no se presentan como editores de contenidos que pueden ser responsabilizadas por los contenidos que se vehiculizan en sus redes. Esa es la discusión que se está dando. Ahora Facebook hizo un comité para que se controlaran, para ver eso, porque se viene discutiendo todo el tiempo, pero básicamente acá la palabra clave es transición. Estamos con una nueva tecnología de comunicación, entonces se está apenas empezando a ver los problemas. Yo digo a veces, estamos en el Far West, y ganan los más poderosos, los que tienen el capital financiero internacional. Eso es lo que está pasando ahora. Pero cada vez hay más conciencia de la necesidad de regular y cada vez se está discutiendo mejor cómo regular. Ahora se estaba discutiendo con respecto a las plataformas como Uber, por ejemplo, en todo el mundo se está discutiendo si efectivamente los trabajadores de Uber o los de Globo o los de Rappi, ya ni me acuerdo los nombres, son trabajadores independientes, independent contractors, en la figura en inglés.
está claro que no lo son, ¿no? Un independent contractor puede ser el que le infle la goma o le emparche la bicicleta al repartidor, porque es un negocio diferente al negocio central, pero el repartidor hace al negocio central de Rappi o de Globo, entonces no es un independent contractor. Bueno, esa es la discusión, y por eso la palabra transición y la noción de que la tecnología no es un destino son centrales para pensar. Bien. Otra más. ¿Qué rol le corresponde a los estados en esta situación? Bueno, dice, ¿qué lugar ocupan en esos ecosistemas? Perdón, vuelvo atrás porque se me acopló con una que llegó de nuevo. ¿Qué rol le corresponde a los estados en esta situación y qué lugar ocupan en este ecosistema iniciativas como el Sci-Hub? Bien, el Estado no es uno, el Estado es heterogéneo. Y el Estado además también depende de gobiernos, de las orientaciones de los gobiernos, ¿no? Una cosa es ser entusiastas neoliberales, otra cosa es reconocer el neoliberalismo como modo de funcionamiento del sistema internacional y tratar de mitigar y controlar algunos de esos impactos. Ese es un aspecto. La heterogeneidad del Estado es otro, las distintas oficinas del Estado es otro, y a su vez el tamaño de los estados. Cuando yo insisto en las cifras, insisto en empresas que tienen capitalizaciones que superan holgadamente el millón de millones, pensemos lo que significó la reestructuración de nuestra deuda, menor de 100.000 millones de dólares, y estas son empresas que cada una de ellas disponen de un capital de 1 billón, o sea, 10 veces las cifras de las que nos preocupan en términos de nuestra deuda nacional. Bueno, hay una asimetría enorme, entonces tenemos que pensar en acuerdos que superen los estados, que atraviesen los estados internacionales de bloques regionales, como se hablaba muy bien al comienzo y como LatinRep representa, acuerdos regionales, y también transnacionales, o sea, regionales, internacionales, entre estados, pero también transnacionales a partir de actores que atraviesen organizaciones, movimientos sociales, ONG internacionales, en fin, para tener Bien. más o menos contrincantes de magnitudes equivalentes. Bueno, tenemos unos 2 minutos más o menos, para hacerte 2 preguntas que nos han llegado. Dice Santiago Figueredo, de UNSAM Buenos Aires, y dice, Paula Sibilia advertía que el 50% de la población mundial no tenía acceso a las TIC. ¿Cómo es la tendencia actual y cómo afecta el contexto pandémico a esta brecha? No soy una experta en esas métricas, pero la brecha digital continúa. La brecha digital no es solamente entre países, sino también al interior de los países muy inequitativos, muy desiguales. Nuestro país es un país desigual, América Latina es un continente desigual. El líder de estas tecnologías, Estados Unidos, de las 6 empresas de las que les mencioné, 5 están en Estados Unidos, 5 están en el estado de California, en Silicon Valley. Estados Unidos es un país extraordinariamente desigual. Los chicos que están ahora, que no están recibiendo clases en estados como Texas, por ejemplo, no pueden pagar sus padres el acceso en Estados Unidos. Es un mundo desigual y una desigualdad al interior de los países con respecto a la cual tenemos que actuar. Bueno, y la última, Ana María, si ya cerramos. Liliana Saidón de Cava. ¿Cuál es la incidencia de la cultura maker en la difusión de supuestas innovaciones científicas, entre comillas? ¿Y la cultura, perdón? ¿Cuál es la incidencia de la cultura maker en la difusión de supuestas innovaciones científicas? Bueno, es la ilusión de la libertad, ¿no? De la colaboratividad de la libertad. Es esa complejidad de no poder comprender a veces el verdadero alcance de nuestra libertad. Es esa preocupación.
Bueno, muchas gracias, Ana María. Ya estamos en horario de ir cerrando esta conferencia inaugural y creo que siempre es un espacio muy importante para promover el conocimiento no instrumental y el pensamiento crítico en nuestras universidades. Muchas Y gracias. agradecemos profundamente la enorme generosidad de Ana María Vara para poder responder cada una de las preguntas y bueno, vamos a ir cerrando. Agradecemos a las y los responsables del equipo técnico de Universidad de Comunicación y el área de Educación a Distancia de Flaxo, a Cecilia Corda y Cristina Ruiz de Ferrier, coordinadoras de Latin Rep, y a las autoridades de Flaxo y de la Universidad Nacional de Cuyo que nos han acompañado, y por supuesto un agradecimiento muy especial a la doctora Ana María Vara por ayudarnos a reflexionar a través de sus aportes y por dejar, digamos, expresada esta variedad de dilemas en su conferencia. Agradecemos finalmente a quienes nos han acompañado durante toda esta jornada, con saludos, comentarios, preguntas y aportes. Invitamos a participar a los próximos encuentros. Voy a contar de dónde provienen esos saludos, de Cuba, Uruguay, Barcelona, Madrid, Brasil, Costa Rica, Angola, Quito, La Pampa, Chile, Bajo California, México, Río de Janeiro, de Buenos Aires, Morón, La Matanza, del país, Río Negro, Comahue, Buenos Aires, Tucumán, Bariloche, La Pampa. Y finalmente invitarlos al siguiente encuentro de Latin Rep a compartir el próximo jueves 24 de septiembre a las 9 horas el primer panel de prácticas de edición académica en relación a las convocatorias, plagios y referatos, y allí contaremos con la exposición de Viviana Martinovich de la Universidad Nacional de Lanús, Graciela Castro de la Universidad Nacional de San Luis y Adrián Méndez de la Universidad Nacional de Cuyo. Continuará el segundo panel el jueves 1 de octubre a las 9 horas también, ya les contaremos en el siguiente encuentro, ¿no?, que es el 24 de septiembre a las 9 horas, el panel de práctica de edición académica en relación a convocatoria, plagios de referato. Pues bien, dejo la palabra aquí a las compañeras por si quisieran saludar también a la audiencia, a quienes nos han acompañado. Bueno, simplemente agradecer a todas las personas que estuvieron acompañando y bueno, como invitó Rosana, esperarles el próximo jueves 24, también por esta misma señal U de la Universidad Nacional de Cuyo. E igualmente a quienes se inscribieron les enviaremos un recordatorio y decirles que la presentación de la doctora Vara va a quedar grabada en el sitio de Latin Rep, en el sitio institucional de Flaxo Argentina, y también en el sitio de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias, muchas gracias realmente. Gracias. Hasta el próximo encuentro.